Buenos días, vamos a esperar unos minutitos que están entrando a la sala y ya comenzamos. Bueno, vamos a arrancarlo más. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta primera semana de las comunidades, semana en que nos propusimos nutrirnos en temas innovadores y de agenda para el HR 2023, que ya está, ya llegó, les cuento, no falta nada. Mi nombre es Laura Lesman y desde la comunidad de innovación de ADRA, junto con Fernanda Caminos, Carolina Prestifilippo y Nieves Totera, le vamos a dar la bienvenida hoy al doctor Lucas Kanga, en un minutito lo vamos a estar presentando, que nos va a hablar sobre innovación del campo de las neurociencias aplicadas a la organización. En esta primera actividad que hacemos desde la comunidad de innovación, vamos a estar hablando específicamente de innovación en entrenamiento, como ven en pantalla, de competencias y del desarrollo del liderazgo con el cerebro en mente. ¿Qué será esto? Bueno, hablando del doctor Lucas Kanga, les cuento que es médico experto en neurociencias aplicadas al desarrollo de competencias y gestión del cambio. Tiene muchísimos años de experiencia asesorando a organizaciones públicas y privadas en procesos de transformación organizacional de sus equipos y de sus planas ejecutivas. Es empresario, es emprendedor. Fue mi profesor, le cuento a la audiencia que quiere saber. Nada, ahí estoy esperando tomar la segunda parte porque me quedé con ganas de más, Lucas. Sus trabajos buscan evidenciar los procesos cerebrales a través de los cuales las personas ejercen distintos tipos de liderazgo. Se ha especializado en el uso de técnicas basadas en la electroencefalografía para desarrollar diferentes competencias del liderazgo. En la plataforma nos van a poder ir dejando sus consultas y preguntas en el chat y al cierre las vamos a estar comentando con el doctor Kanga. Ahora sí, aprovechamos, antes de darte la palabra, Lucas, para agradecer a nuestros sponsors, YPF, Nestlé, Nespresso, Hospital Alemán, Compass Latam, Proferti Agro, Good Habits y en especial a Visma, que nos acompaña siempre a la Comisión de Innovación en estas actividades. Ahora sí, Lucas, toda la pantalla tuya. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y gracias a todos por acompañarnos. Buenísimo. Gracias, muchas gracias Laura, muchas gracias a todos por estar. Primero, interesantísima la invitación que me hiciste meses atrás y compartir también con otro expositor. Mañana los invitamos también que se va a exponer acerca también del metamundo, el metaverso, interesantísimo. Pero yo voy a hablar desde las neurociencias, ¿no? Las neurociencias es una ciencia que se entiende, una ciencia dura, una ciencia muy alejada, ¿no? Lo que hacemos normalmente, algo de laboratorio, algo del hospital, pero claramente eso no va a ser lo que voy a hablar. No voy a hablar de guardapolvo, no me voy a poner un guardapolvo blanco, no lo uso hace mucho tiempo, pero me encantaría que en este espacio que tienen a la mañana, yo estoy fuera de Argentina, no estoy en Argentina en este momento, pero ustedes están trabajando en la mañana Argentina, les pido por favor mucha apertura para poder entender que esto es algo que ya se hace, no es algo que se está desarrollando o se está diseñando para el futuro, sino que, de hecho, en este mismo momento, yo estoy en un aula, ustedes ven que hay una cámara que me está siguiendo, pero a metros de acá hay gente que está pasando, que está entrando al laboratorio que yo les voy a mostrar en este momento. Lo que yo voy a mostrar ahora es lo que estamos haciendo desde hace aproximadamente un par de horas acá en el centro donde estoy trabajando. El marco, si bien obviamente lo está dando ADRA, voy a hablar desde mi casa de estudios donde desarrollo los programas, donde desarrollamos los programas de MBA o los programas de desarrollo de otras personas que quieren saber más de neurociencias aplicadas, que es nuestra casa, el CEMA, la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos, que tiene un centro liderado por mí, por la doctora Falco, que se llama Centro de Estudios en Neuromanagement. Esto ya existe y si se dan cuenta dentro de una universidad que está dentro del ámbito de los negocios, o sea, vamos a hablar un poco de innovación en entrenamiento de competencias, desarrollando
con el cerebro en mente. ¿Qué significa este juego de palabras con el cerebro en mente? Bueno, primero que tengas en mente que vos tenés cerebro y además que tengas en mente que tu gente tiene cerebro. Cuando los líderes se enteran que la gente tiene cerebro y que esto no es tan alejado, no es algo subjetivo, blando, se empiezan a poner más responsables. Esto es lo que hemos encontrado en las investigaciones que hacemos. Los líderes, cuando escuchan esto, porque muchos de ustedes van a decir, bueno, pues yo no puedo hacer esto, en la organización no voy a ponerle cables en la cabeza a mis líderes ni a mis colaboradores. No, es verdad. Pero lo que sí puedes hacer son programas para que sean conscientes que la gente tiene cerebro. Cuando se dan cuenta que dicen algo y algo se modifica instantáneamente, pero no algo blando, sino algo bastante duro, que son ondas electroencefalográficas en la cabeza de alguien que él lo está viendo, a partir de ese momento se ponen un montón más responsables de lo que normalmente son con el tema de liderar personas. Vamos a hablar entonces de esto de liderar personas basado en neurociencias. ¿Qué será esto? ¿Se podrá hacer? ¿No será demasiado alejado a lo que hago normalmente? ¿Será algo que yo puedo aplicar? ¿Por qué les hablo desde acá? Y gracias, Laura, por la presentación que me hiciste. Básicamente contarles por qué estoy acá. Si bien soy médico, no intervengo en el ámbito clínico, pero me formé en el área de los negocios, en el área de Change Management. Trabajé casi toda mi vida en el área de Change Management, entendiendo por qué se producen las resistencias en los procesos de cambio. Ustedes saben perfectamente las etapas de los cambios, de congelamiento, movimiento, recongelamiento, cuántas veces lo hemos visto en las aulas y también en los proyectos. Pero, ¿qué es lo que causa la resistencia al cambio? ¿Qué causa el burnout? Recién estábamos conversando también antes de empezar la clase. ¿Qué es lo que causa la desazón de las personas en el trabajo? ¿Qué causa la motivación de las personas en el trabajo? ¿Existe algo que se pueda medir? Bueno, eso es lo que hago junto con mis compañeros todo el día, y es utilizar técnicas de las neurociencias para poder entender esto y explicarlo de una forma medianamente abordable. Porque si yo vengo a ADRA, que es donde están los tomadores, las tomadoras y los formadores y formadoras de opinión dentro del ámbito de los recursos humanos en Argentina, y muchos de ustedes trabajan en empresas multilatinas, multinacionales, también pueden formar la opinión en otros países, y les vengo a hablar de algo que es demasiado complejo, no tendría sentido. Entonces, primero de todo, contarles cuál es el marco que me cobija. El marco que me cobija son las neurociencias. Las neurociencias son disciplinas duras, son disciplinas que se estudian en laboratorios, que se estudian con guardapolvo blanco, que se estudian con resonadores magnéticos, con electroencefalografía, y eso no entra a las organizaciones. Pero cuando ustedes estudian una patología en un hospital, se van a dar cuenta que aparecen conocimientos muy interesantes que nos pueden servir en las organizaciones. Por ejemplo, si yo estudio el burnout desde el punto de vista de la patología, la ansiedad, desde la psiquiatría, el entender que una persona puede tener ciertos estados cognitivos de burnout, eso también se ve en la organización. Entonces, pásennos al lado organizativo, pásennos ese conocimiento, porque nosotros lo usamos porque tenemos casi un 25, un 30% de las personas que están dentro de la organización han tenido algún episodio de burnout en el último año. Entonces nos sirve. Si estudiamos el Alzheimer, por ejemplo, el Alzheimer no tiene nada que ver con las organizaciones, es una patología degenerativa, crónica, etcétera, pero se afecta en la toma de decisiones. Entonces, cuando vos estudias eso, nosotros le decimos, miren, no nos pasen el tema clínico, pero no nos pueden pasar qué se enteraron de la toma de decisiones porque nosotros la necesitamos. Otra patología, por ejemplo, el Parkinson. El Parkinson tiene alguna deficiencia en el procesamiento, en los sistemas que procesan la motivación. Nosotros trabajamos con la motivación. ¿Por qué nos pasan lo que saben de motivación? Dejen el Parkinson allá, con mucho respeto, pero por favor, pásennos los que se sabe de motivación para poder aplicarlo en los programas de motivación que estamos haciendo, que a veces, no sé, rozan lo inverosímil. Hay programas de motivación que uno básicamente va a un lugar donde lo motivan, pero no habla de lo que le pasa al cerebro motivado. Entonces, las neurociencias le entregan al neuromanagement, esta palabra hay que escucharla y anotarla. Neuromanagement es el conocimiento que viene de la clínica neurológica que nos sirve para poder aplicarlo al management. Y eso está bueno porque dentro del neuromanagement, que es el gran paraguas, ahora lo voy a mostrar, existen diferentes disciplinas. Por ejemplo, existe una disciplina que estudia la toma de decisiones, se llama neuroeconomía. No sé si sabían, algunos de ustedes, lo suelo comentar en las charlas, el Premio Nobel de Economía del año 2002 es un neurocientífico. Por primera vez en la historia se lo gana un neurocientífico, un no economista, se gana un Premio Nobel de la Economía. Una locura, pero ¿por qué se lo gana?
Se lo gana básicamente porque descubre la forma de tomar decisiones, pensamiento tipo 1 o 2, se llama Daniel Kahneman, un brillante científico israelí. Luego aparecieron otras disciplinas, apareció el neuromarketing. Neuromarketing es cómo entender el cerebro y la mente del consumidor para poder llegarle en forma muchísimo más concreta y mucho más eficaz. Pero también existe lo que se llama el neuroliderazgo, y el neuroliderazgo es la disciplina donde hoy vamos a hacer esta charla. Entonces, si ustedes quieren entender dónde estamos en una charla de ADRA, estamos cobijados por el neuroliderazgo, por el neuromanagement y por las neurociencias. Es como estas muñequitas, ¿no?, que se van metiendo una dentro de las otras. Estamos en una charla de neuroliderazgo, neuromanagement y neurociencias. Por lo cual no nos está llegando la neurociencia directamente clínica, sino que nos está llegando un acercamiento en forma entendible, abordable. Incluso luego vamos a preguntarnos si es legal o no es legal hacer esto dentro de las organizaciones. Pero básicamente es algo que se hace. Estamos hablando de neuroliderazgo. Las neurociencias tienen mucho que decir a la hora de entrenar gente. ¿Cómo que no? Si curamos gente. Pero Lucas, una cosa es curar y otra cosa es desarrollar gente. Nosotros no tenemos gente que está con patología. No, nadie dice eso. Pero los procesos cognitivos que corren por debajo de eso son exactamente los mismos. Entonces, a la hora de desarrollar gente tenemos mucho que decir. Entonces, déjenme por un minuto poner la mano en esa corrida, ¿no?, de maderitas o de dominós, para decir, esperen un poquitito, déjennos pensar y repensar la forma en que estamos invirtiendo, porque dije invirtiendo, pero en realidad no es ustedes ya saben que uno juega con la palabra de inversión. Cuando te venden un curso te dicen inversión, pero en la contabilidad no aparece inversión. No existe ninguna cuenta de inversión en capacitación. Es todo gasto. Las cuentas en un balance, fíjense, pregúntenle a su contador o al contador de la empresa, es gasto. Entonces, podemos rever la forma, podemos entender cómo poder ver algún retorno sobre la inversión. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero médicos entrenando líderes, esto es rarísimo. Bueno, yo en esta clase que ustedes están viendo ahí, soy yo, estoy en un aula de un MBA. Estoy en un aula de un MBA, de un magíster en administración de negocio, también en aulas de otras maestrías, de marketing, de innovación, etc. ¿Y por qué un alumno tiene que saber de esto? ¿Qué tiene que ver un MBA con esto? Bueno, este es un curso de habilidades gerenciales que hago también en el SEMA y en otras universidades, donde todos los alumnos del MBA pasan por habilidades gerenciales, pero no visto desde la forma clásica. ¿Es mejor, Lucas? No me animaría, no le quiero poner valencia, mejor o peor. Lo que sí es complementario. Es complementario que un MBA, que tiene un perfil medianamente concreto, un poquito más duro, más lógico, más racional, como se suele decir, le gusta, entendemos que le gusta ver cosas concretas. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo un electroencefalógrafo. Eso es un electrodo, se dan cuenta que tengo puesto algo en la cabeza, me pongo un electrodo, bastante accesible en este momento hacer eso. Me pongo también como un clip en las orejas para que sea una masa, un electrodo de referencia. Y les estoy mostrando a mis alumnos en ese mismo momento lo que me está pasando a mí cuando les hago clase. ¿Qué pasa cuando me preguntan? Si me estreso, si no me estreso, si estoy conectado, si estoy desconectado, si estoy comprometido, si no lo estoy, en qué me enfoco, qué me produce más excitación que otra cosa, si hay una pregunta que fue más cautivadora de mi atención o no, si estoy atento por sobre todas las cosas. Sería genial entender si esa reunión a las 9 de la mañana que estás haciendo, a las 10, 11 de la mañana, la persona no solamente puso la cara, sino que además está poniendo el cerebro y su mente. Es algo básico para cualquier organización. Nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de poner la cara en una ventana de Zoom, uno entiende que la persona está. Ahora, si ustedes ven eso, que son un montón de indicadores, eso se mueve. Al final les voy a mostrar un pequeño video donde ustedes van a ver, esto se mueve, no es una presentación eso, es básicamente un dashboard. Es una pantalla que está mostrando algoritmos, está mostrando información que proviene de las ondas eléctricas de mi cerebro. Entonces, ¿estamos preparados para poder hacer esto en una organización? Bueno, en el aula lo hacemos, en las organizaciones también. Déjenme contarles un poco cómo. A ver, si ustedes tienen que medir algo en la organización, ¿cómo miden el desarrollo de competencias? Todos somos expertos acá, entendemos que existen lo que llaman las competencias técnicas, conductuales, distintos tipos de competencias conductuales, sea cual sea la teoría que sigan, Ales, McClellan, Lominger, cualquier referente en competencias conductuales, diccionario de competencias conductuales, etc. Medimos comportamientos exitosos en el puesto de trabajo, absolutamente.
El punto es, la competencia es un comportamiento. Ustedes en este momento saben que yo estoy haciendo una clase. Ustedes saben que me estoy comportando. Pero ustedes no saben si yo estoy atento en este momento. Ustedes pueden ver mi comportamiento. De hecho, si nosotros utilizamos la teoría de incidentes críticos, STAR, situación, tareas, acciones y resultados, ustedes podrían ver que yo estoy haciendo una clase. La clase la estoy haciendo medianamente, moviéndome, etc. Pero ustedes no saben si yo en este momento estoy haciendo la clase, o por ejemplo, está pasando Alan enfrente mío en este momento, yo lo estoy saludando, Alan, pero yo acabo de perder un poco la atención. Estoy viendo si las personas que van a entrar al laboratorio en este momento, que están pasando por delante mío, están siendo bien atendidas, se les leyó, por ejemplo, el consentimiento informado que tienen que realizar. De hecho, está pasando en este momento, en serio, está pasando gente por delante mío. Por lo cual yo en este momento acabo de hacer un paréntesis, pero ustedes eso no lo ven. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo mi comportamiento, pero no están viendo mis sistemas de atención. Entonces, las organizaciones que puedan llegar a medir eso, podríamos entender que están más cerca de poder entender un retorno sobre la inversión, y para poder recopilar eso, y para hacer, por ejemplo, acciones globales, grupales, planes de capacitación grupales, como se suelen decir, para poder desarrollar cierto tipo de competencias dentro de esas organizaciones. Las estadísticas dicen algo bastante interesante que quiero que reveamos juntos. La transferencia en competencias de liderazgo, de programas de liderazgo, es una de las iniciativas que más bajo porcentaje de transferencia tienen. Por varias razones, porque a veces uno termina haciendo una actividad lúdica en algún lugar que no tiene nada que ver eso con el día a día, con tu jefe en la oficina, en el centro. Una cosa es ir a jugar a hacer algo y otra cosa es estar con tu jefe en una reunión con un cliente que está revisando un CRM que no le da bien. Significa básicamente, como habíamos hablado antes, que puede llegar a ser un gasto. No significa que todo, en todas las organizaciones pase esto, pero pongámoslo como una cifra. El 15% aproximado de transferencia significa que de las personas que están involucradas en ese curso o en esa iniciativa, solamente el 15% podría desarrollar algún tipo de competencia relacionado con el objetivo de ese programa. Entonces, básicamente, tenemos que entender que cuando alguien habla de desarrollo, no estás hablando simplemente de un cambio de comportamiento, sino que tiene que cambiar el sistema cognitivo. Cada vez que yo diga cognitivo, piensen en mente. Cognitivo significa mente. Y la mente es el funcionamiento del cerebro. El lenguaje, la motivación, la toma de decisiones, el control inhibitorio, los sistemas para socializar, la empatía, los pensamientos, los sentimientos, el lenguaje. Todo eso, cómo resuelvo conflictos, cómo lidero, cómo pienso, todo eso es mente. Es el funcionamiento que emerge de nuestro cerebro, no el cerebro es el órgano. Ahora, ¿me querés decir, Lucas, que evaluando una competencia a fin de año en una 360, 180, vertical, etcétera, no es suficiente? No, no sé si no es suficiente, pero hay algo que no se observa. Nosotros hablamos mucho de sostenibilidad, a algunos les gusta decir sustentabilidad, pero no me quiero meter en eso. Hablamos de un montón de cosas de sostenibilidad, pero las competencias se definen por ser sostenibles en el tiempo. Significa que yo debería tener algún sistema que está soportando eso. No es que cambié el comportamiento porque mi jefe me dijo que tengo muchas oportunidades de desarrollo, y dado eso, si tengo demasiadas oportunidades de desarrollo, a fin de año me va a decir que busque trabajo. No, pero puede ser que haya cambios de comportamiento que no sean sostenibles. ¿Por qué? Y básicamente porque es una reacción emocional básica para poder, es una supervivencia para poder sostener el trabajo. Pero nosotros tratamos de ver qué necesito yo para que sea sostenible. Y para que sea sostenible, un cambio de comportamiento necesita tener también un cambio en sus conexiones. Significa que si yo quiero hablar inglés, mis áreas del lenguaje tienen que incorporar algo visible. Pero ¿cómo voy a hacer eso, Lucas? Yo no lo veo eso. Bueno, es verdad, pero se llama neuroplasticidad, se lo quiero mostrar. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cablearse, de recablearse, de cambiar el cableado, de desconectar ciertas cosas y conectar con ciertas cosas. Hasta ahora eso es demasiado lejano a nosotros eso no lo vemos. Es verdad. No quiero poner palabras difíciles esta hora, pero básicamente la neuroplasticidad tiene diferentes formas. Una forma de la neuroplasticidad es crear nuevas neuronas a partir de unas células, que son células primordiales o células madres, aparecen y se recrean nuevas neuronas. Eso se llama neurogénesis, génesis neuronal, génesis nueva neurona. Pero también de conectar algunas neuronas con otras neuronas nuevas, por ejemplo,
que se llama sinapto. Sinapto es conexión, ¿bien? Entonces, no nos metamos en estas complicaciones, pero lo que quiero decir es, si nosotros llegamos a medir que esto ocurre, estaríamos a puertas de ver el aprendizaje. Wow, como en esta foto. Estas fotos que están acá son fotos de microscopios electrónicos, o sea, son haces de electrones que barren neuronas. Lucas, si yo le presento a mi gerente general que le tengo que hacer una biopsia a cada una de las personas para poder ver si aprendieron o no, si aprendieron nueva competencia o este nuevo curso que hicieron, la verdad que no me lo van a hacer. Es verdad, no te lo van a aceptar, nadie quiere que vayas a hacer una biopsia ni de cerca. Pero lo que sí quiero es que tomen conciencia de lo que está pasando acá, es un real desarrollo. Lo que ustedes están viendo es que hay una progresión de mayores conexiones. Si ustedes se acuerdan algo, hace unos 3 minutos hablé de algo que se llama sinaptogénesis. Lo que estamos viendo acá exactamente es una sinaptogénesis. Estamos viendo, ¿sí? Ustedes están viéndolo acá, estamos viendo más conexiones que acá, ¿o no? Acá hay muchas más conexiones, aunque las neuronas son exactamente las mismas. Entonces, partiendo desde esta base, tenemos que tener alguna metodología que nos permita, sin hacer una biopsia a nadie y que sea legal y que no tengas ningún problema con los sindicatos, que las personas desarrollaron competencias. Eso es lo que yo quiero. Sin tener que utilizar o utilizar adicionalmente también las evaluaciones 360, 180, que las vamos a seguir utilizando, porque es una forma muy interesante y subjetiva de poder medir, obviamente a partir de la observación de los comportamientos de otras personas y de mis jefaturas. Entonces, ¿qué tengo que medir? Wow, Lucas, lo que me estás poniendo ahí, la verdad que me asusta. Eso que está ahí es frecuencia respiratoria, arousal, ven que dice arousal, está en letras chiquitas quizás, pero fíjense, arousal significa activación. Cuando el arousal está muy alto, uno está estresado. Estoy viendo temperatura, estoy viendo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Cómo voy a hacer para medir eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Si nosotros vemos este gráfico de lo que solemos medir, se van a dar cuenta ustedes que están viendo una parte del iceberg bastante visible, y esa parte del iceberg bastante visible es la parte que normalmente vemos. Son los comportamientos observables, las competencias técnicas conductuales, lo que solemos medir. Ahora, las competencias conductuales no son la causa. Cuando ustedes tienen una conversación de desempeño con una persona o el feedback de fin de año le dicen, tenés que comprometerte con el número, quiero que cambies esto, vamos a ir cambiándolo, nos vamos a ir reuniendo. Sí, pero le estás hablando a la consecuencia, le estás hablando a la consecuencia, que es el comportamiento. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la causa de eso? ¿Está motivado, no está motivado? ¿Está estresado, no está estresado? ¿Desarrolló ese elemento cognitivo que necesita para tomar decisiones? Quiero que tomes decisiones, yo te voy a dar el lugar, te voy a dar el espacio, vas a ir a la reunión de directorio y vas a exponer vos. Entonces te vas a ir desarrollando. ¿Para? ¿Qué estás desarrollando cuando estás desarrollando eso? Estás desarrollando un sistema cognitivo que está debajo del iceberg, no se ve. Se llama función ejecutiva. Esto generalmente no se escucha dentro de las organizaciones. Funciones ejecutivas son la parte de la mente que nosotros tenemos para poder tomar decisiones, para poder planificar, para poder visionar, para poder innovar incluso. Y dado eso la tenemos que medir. Entonces se van a dar cuenta que debajo del iceberg hay un montón de otros elementos que se nos hacen bastante lejanos, esquivos dentro de las organizaciones. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Les pido por favor que luego de haber hecho esta introducción, recién estamos empezando la clase, pero es una breve introducción, no les dé neurofobia. La neurofobia es pensar de que en las organizaciones vamos a poner el cerebro de nuestra gente en el medio y nosotros ahí como médicos. No, para nada. La neurofobia es cerrarse a la innovación y decir que las neurociencias no tienen nada que ofrecer. Es muy difícil, yo no estudié eso. Mejor hacer otra cosa que es más fácil. Es muy complejo o es demasiado contenido teórico. Lucas, hablaste de neurociencias, hablaste de neuroplasticidad, etcétera, palabras rarísimas. Sí, es verdad. Pero compartimos algo entre ustedes y nosotros, los que hacemos neurociencias. Es que ambos estamos trabajando sobre el cerebro humano para que sea más eficiente y más eficaz. Y conocer un poquitito, ojalá que no les dé neurofobia, sino que en algún momento ojalá que les dé neurofobia y cambien a neuroeuforia. Que básicamente es entender que existe un sustrato biológico debajo y que me permite entender más, poder llegar muchísimo más acuciosamente y responsable a programas de entrenamiento y de desarrollo. Qué poco lo que yo puedo decir en 45 minutos versus todo lo que se está investigando. Pero se está investigando en diferentes niveles. Quiero que por favor vean estos niveles. El nivel donde nosotros evaluamos las competencias normalmente es el nivel verde.
El nivel verde es el nivel de comportamiento. Observo comportamientos observables, observo cómo se comporta una persona. Pero lo que yo no estoy observando son los elementos que están por debajo. Por ejemplo, vámonos del verde al azul. El nivel verde es lo que vos ves normalmente. Está motivado, desmotivado, tomó una decisión, no la tomó, pero yo no sé lo que está pasando debajo del cerebro. Ustedes en este momento me ven que yo estoy mirando la cámara, pensarán que estoy atento, pero ustedes no saben si yo estoy pensando en otra cosa, lo cual sí sería fácil de detectar si estuviese en este contexto que les voy a mostrar ahora en los laboratorios. Entonces, lo que estoy viendo es la parte verde, pero la parte azul es difícil de llegar. Ahí están las neuronas, todas esas siglas o abreviaturas que están ahí abajo son parte del cerebro. Por ejemplo, hay una que se llama órbito frontal. OFC es órbito frontal córtex. Es una parte de nuestro cerebro que está acá, que la tenemos encima de los ojos. No importan los nombres. Claro, pero Lucas, yo eso no puedo acceder. Esa es la parte azul, eso no se me permite hacer. Es verdad, entonces a veces quedamos en lo verde, a veces bajamos a lo rojo que está ahí, o ese fucsia medio que está ahí en el medio. Ahí yo hago test cognitivos, evalúo ciertas cosas mediante test. No te pongo cables en la cabeza, pero estoy evaluando la mente, estoy evaluando el procesamiento. Por ejemplo, si te hacen un test de memoria o un test de ansiedad, te están haciendo un test de ansiedad. Otra cosa es ver tu comportamiento ansioso en lo verde y otra cosa es ver tu cerebro ansioso. Y ver tu cerebro cómo funciona en ansiedad, eso es de color azul. Nosotros, ¿dónde trabajamos en los programas? Trabajamos entre el rojo y el azul. Y dado que entendemos las causas del funcionamiento, lo que hacemos es prevemos, presupuestamos lo que va a pasar a nivel del nivel verde. Si nosotros hacemos medianamente un benchmark, o sea, comparamos lo que hay normalmente en el mercado de las capacitaciones de la formación, vamos a ver que hay como dos ejes. Hay un eje que es desde lo muy académico a lo extremadamente experiencial. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una clase para todos. Yo no tengo idea las necesidades de ustedes, no tengo idea los modelos mentales, la toma de decisiones. No, yo estoy haciendo una clase básicamente para el global. ¿Bien? Tiene una función divulgatoria. Ahora, si ustedes se tienen que desarrollar en competencias, a mí me encantaría contar con su cerebro para poder desarrollarlo, por lo cual es mucho más experiencial. Van a ver también que hay algunos programas que son muchísimo más estándares, o sea, todo el mundo hace el mismo curso de liderazgo, o a veces hacen algo mucho más customizado, incluso uno podría llegar al 1 a 1, un entrenamiento ejecutivo, mentoría, coaching, como le quieran decir. Ahora, ¿dónde nos paramos dentro de estas metodologías que les voy a mostrar? Nos paramos ahí abajo, donde dice hiperscanning y neurofeedback. Nos paramos en algo donde vos estás en un lugar desarrollando tus competencias, haciendo tareas experienciales reales, dando feedback real a una persona en un ambiente observable y en un ambiente controlado. Ahora lo vamos a explicar. ¿Es legal esto? En Chile, un país donde suelo estar, es el primer país del mundo que tiene una ley de neuroderecho, fue promulgada en el año 2021 en una comisión, asesorado por un muy conocido científico español, yo diría el padre de este momento, un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Brain, que se llama Rafael Juste. Llevaron adelante una ley donde todo esto que yo estoy planteando ya se empieza a arreglar, por lo cual ya tenemos un marco. Entonces, metámonos con todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero todo, entender que existen tecnologías. Estas tecnologías son claramente imposibles de que una persona mande a un resonador a una persona que está mandando coaching, ¿no? Bueno, básicamente esto no se puede hacer ahora, se podrá hacer más adelante, pero no queremos esto. Esto es un resonador magnético, pero nos permite ver el cerebro funcionando. Ahora bajemos a algo muy concreto. Ustedes conocen una empresa que se llama Microsoft. Microsoft es un player, big player, está desvinculando mucha gente ahora, seguramente hay gente que va a estar en burnout. Pero Microsoft hizo una investigación el año pasado muy interesante, donde ustedes pueden ver, si se dan cuenta acá, estamos viendo dos líneas, ¿bien? De una representación del cerebro de las personas que concurrían a las reuniones, y acá arriba tenemos reuniones que fuesen sin breaks o sin recreos, y reuniones con recreos. No voy a entrar en un detalle, esto lo hablamos mucho en los cursos, pero lo que quiero plantear acá es que hicieron una investigación con la metodología que nosotros utilizamos para poder entender si las personas estaban o no en las reuniones. O sea, siempre estaban porque siempre estaban presentes, pero el problema no es ese. El problema es que estas personas son tomadoras de decisión, por lo cual a mí lo que me importa no es que esté la cara, sino que esté su cerebro. Por lo cual lo que se dieron cuenta, más rojo es más estrés. Muy rojo
es estrés agudo. Una persona que tiene estrés agudo claudica, o sea, deja, abandona, no escucha ya en la reunión. No me voy a meter en el detalle de todo esto, pero si se dan cuenta, ustedes también participan en reuniones saltatorias constantemente. Esto que está acá significa que en la segunda reunión está más irritable, ya no escucha, empieza a chatear, empieza a hacer otras cosas, responde a otros mails, etc. A la tercera está en un nivel muchísimo más ya desconectado, y en la última claudicó, o sea, desapareció de la reunión. Esto sirve simplemente para poder entender por qué estas metodologías te permiten aplicar algo. Hay muchas de las empresas que consultamos que, por ejemplo, diferenciaron distintos tipos de reuniones. Reunión tipo 1, que son simplemente informativas, vos vas a informarte, entonces no importa si hay break o no hay break, vas ahí a escuchar, pero hay otras que son coelaborativas, y las coelaborativas necesitan mucho el cerebro, por lo cual no puedes tener muchas seguidas. De hecho, hubo una investigación muy linda que se hizo acerca de cuál era la frase más utilizada en el último año. Y la última investigación dijo que la frase más utilizada ya no es "estás muteado". La frase que más se está diciendo últimamente es "perdón que vengo saliendo a otra reunión". Lo cual demuestra que tenemos mercado para poder hacer esto que está acá. Les voy a mostrar ahora sí, en la recta final, qué tipos de metodologías. Van a ver metodologías que tienen diferentes nombres. Van a ver una que se llama neurobiofeedback. ¿Está bien? Neurobiofeedback. Acuérdense ese nombre, neurobiofeedback. El neurobiofeedback significa que una computadora te da feedback solo, no hay coach, no hay nada, te da feedback de tu procesamiento en un ejercicio. ¿Está bien? Neurobiofeedback significa que una computadora te da feedback de algo que estás realizando, de alguna tarea que estás realizando. Y el otro, que se llama Hyperscanning Lab, que ustedes están viendo acá, es una reunión de 2, 3, 4, 5 personas donde están siendo observados con esta metodología para poder ver cómo interactúan a nivel cerebral. Estas dos son las metodologías que yo les voy a contar. Simplemente quiero que sepan que nosotros trabajamos con electroencefalografía. Electroencefalograma significa la electricidad, hacer un gráfico de la actividad eléctrica de tu cerebro. Eso significa electroencefalografía, gráfico de la actividad eléctrica de tu cerebro, pero no que alguien tenga que mirarte el comportamiento, sino lo que yo veo es la actividad del cerebro. La actividad del cerebro está bastante relacionada con procesamientos del cerebro. Cuanto más lento, ¿sí? Cuanto más lentas son tus ondas, mucho más desconectado estás. Si estás en delta, por ejemplo, tu cerebro estaría ciclando casi 2 a 3 veces por segundo. Son ondas muy lentas, muy, muy lentitas. Por ejemplo, cuando vos estás innovando, cuando estás más bien pensando en cosas que no tienen ningún sentido y se te pueden ocurrir buenas ideas, estás en algo que se llama tita, que está ahí, zeta, tita, zeta, zeta, etc. Estas ondas son un poquito más rápidas. Todavía no estás muy conectada y conectado, simplemente estás como en la ducha. Se te ocurrieron cosas, pero eso generalmente no ocurre. ¿Sabes por qué? Qué loco, ¿no? Hacer una clase de innovación. En las organizaciones hay tanto nivel de estrés muchas veces, que quiero que le digan a sus jefes o a sus líderes que si vos no tenés este tipo de ondas, innovar es muy difícil. Y normalmente, 10, 11, 9 de la mañana, estamos con niveles muy altos, pasando cerca de beta 1, beta 2. Un beta 1, beta 2, está pensando todo el día en el resultado, en cómo vamos, qué está pasando, ¿sí? Pero claro, no, que la inflación, que esto, que lo otro, que los bonos, que la paritaria. Pero en realidad estás muy lejano de lo que te están pidiendo. Entonces le estás pidiendo al cuerpo que haga algo que el cerebro no puede hacer. Y si encima estás llena de reuniones, dices, bueno, chicos, que se les ocurran cosas, conversemos. ¿Qué voy a conversar? Si mi cerebro no está. Pero si Lucas me mostró que Microsoft había hecho que si tengo 2 o 3 sesiones sin ningún tipo de recreo, básicamente no puedo, porque tengo ondas demasiado rápidas. ¿Se acuerdan de las ondas rojas? Son estas ondas que están acá. Son ondas incompatibles con la creatividad, con la flexibilidad. Les quiero mostrar rápidamente algunos ejercicios. Lo que están viendo acá se llama neurobiofeedback. Ustedes seguramente tienen personas que están en multitasking todo el tiempo. La multitasking significa hacer múltiples tareas, pero no significa tener multiatención. Entonces, cuando vos tenés multitasking, tenés que entrenar la atención. Nosotros entrenamos la atención. ¿Cómo se hace eso? La persona se pone frente a un monitor, hay un observador que está ahí calibrando, ven que ahí también hay este que está acá, es un operador, ese operador le está aumentando la dificultad de algunos ejercicios. Esto es algo que se hace normalmente en los centros donde tenemos esta tecnología. De hecho, en este momento, ahí adelante, ahora está todo cerrado para que nadie lo vea, pero hay personas que están realizando esta actividad. Eso es un entrenamiento
real de una persona con un sistema cognitivo específico. Por ejemplo, la atención. ¿Podemos entrenar qué cosas? Por ejemplo, podemos entrenar control de la ansiedad. La persona hace ejercicios de respiración, etcétera, mirando su respuesta de la mente y de su cuerpo porque hay indicadores de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etcétera, y automáticamente va regulando y conforme lo va haciendo, ya no necesitas entrenarte más, sino que es como un músculo que después de haber hecho tantas repeticiones de tríceps, llega un momento y en la playa lucís el tríceps. Es exactamente como ocurre en neurobiofeedback. Son investigaciones, esta ya del año 70, no es, yo te diría, ninguna novedad. Lo que sí es novedad es el ingreso a la fuerza laboral, a las organizaciones. Se puede entrenar también relajación, se puede entrenar foco atencional, tan interesante en nuestros días, y todo eso se hace con diferentes protocolos. Ustedes no lo tienen que saber esto, pero se pide como si fuese un menú. Uno va, por ejemplo, y un coach puede perfectamente, ¿sabes qué? Me gustaría que entrenes un poco de foco atencional para que sigamos entrenando lo que tenemos que entrenar, pero necesito el sistema cognitivo que subyace a la competencia. O, por ejemplo, hay personas que tienen lo que se llama el distrés empático. El distrés empático es el estrés que produce el exceso de empatía. El exceso de empatía produce estrés, y produce mucho estrés. ¿Y eso se sabe en las organizaciones que la empatía produce estrés? La empatía tiene generalmente una valencia positiva. Sí, sí, pero al extremo no. El extremo es que yo me tengo que hacer cargo de todo el dolor de otros, por lo cual me duele a mí. Eso se puede entrenar también. Bien. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver que esto sirve para neuromodular. Significa que cada vez que vas al laboratorio, vas entrenando una nueva conexión. Y una nueva conexión se va haciendo. Y se van haciendo estas redes, se llaman asambleas neurales, que ahora van soportando este nuevo comportamiento que vos vas ahora, ya podés regular un poquitito más, ya podés concentrarte un poquitito más. ¿Por qué ocurre eso? Porque ya tenés la neuroplasticidad realizada y ahora la puedo medir, porque cuando venís la próxima vez, tus medidas de foco atencional son mayores. Vamos a ver un ejercicio. Ejecutivo que le cuesta concretar. Me imagino que deben conocer alguno. Le cuesta concretar, está metido en 1000 cosas, salta en continuos proyectos, tiene un montón de reuniones con un montón de gente, cierra poco, abre mucho, tiene problemas de agenda, no le entra la agenda, tiene problemas con los clientes porque dice que al principio sí se interesa y después no, se pierde, se olvida de algunos compromisos que tomó, etc. Lo mandan a coaching. Esto no es una presentación simplemente, esto es básicamente un ejercicio real con personas reales que vienen al centro. Quiero que recuerden un poquitito, ¿se acuerdan de esas ondas muy lentas que llamaban tita, que servían para estar como desconectado, como para que se te ocurran cosas en la ducha? Sí, esas están buenas para innovar. Pero si vos tenés que hacer un proyecto a las 11 de la mañana, esas ondas son contraproducentes y son las que están de color rosado. Esas son ondas tita. Y las ondas de concentración, ¿saben cuáles son? Las beta, que son estas que están acá de color azulito. ¿Saben lo que le pasa a esta persona? Tiene muchas ondas tita y poquitas beta. ¿Esto se lo pregunto a alguien que lo observa? No, se lo pregunto a una computadora que tiene ciertos cables pegados en la cabeza y obtiene la información de la persona. ¿Cómo me doy cuenta, Lucas, que esta persona se desarrolló? Cuando las azules son equiparables y controladas automáticamente. Cuando la persona dice, ¿sabes qué? Déjame concentrar, voy a apagar el WhatsApp, me voy a poner a trabajar. Y para eso yo lo puedo medir, no solamente porque le pregunto, sino porque lo mido. Si tienen algunas preguntas, luego las podemos conversar. Los sistemas cognitivos de la atención, chicos, son sistemas biológicos. Son sistemas que uno dice, bueno, yo puedo hacer un montón de cosas a la vez. Sí, puede ser. Caminar y comer chicle es una cosa, pero otra cosa es hacer un presupuesto. Y otra cosa, además, mientras estás haciendo un presupuesto, estar preocupado por las 3 reuniones de directorio que tenés y todavía no tenés la presentación. Esas dos cosas no se pueden hacer juntas. Y cuando uno cree que en el cerebro humano está una caja negra y es todo blando, uno puede creer que lo puede hacer. Pero eso no es así. Esto es lo típico que uno realmente hace durante el día. Tiene una gran actividad, después tiene 40 cosas, chatea, cada 15 segundos revisa el chat, te llegan que esto, que el otro, te ganaste esto, te ofrecen la entrada para ir a no sé dónde, te llamaron para hacer algo. Entonces, continuamente hay que entrenarlo y eso lo entrenamos con el cerebro en mente. Esta es una pantalla muy concreta de cómo se entrena esto. Lo que hace la persona que se viene a entrenar tiene que hacer cierta tarea, en este caso tiene que prestar mucha atención a este cuadro y este cuadro, si presta atención, se mueve.
Bien, si no presta atención no se mueve. Hay un montón, hay juegos, hay veces que tienen videos, películas. Los niños hacen esto con videos. Y si vos no prestás atención, pues no avanza. ¿Por qué? Porque lo que detecta el electrodo son las ondas tita, que acá se dan cuenta que están ganando por lo menos 2-0. Entonces tenemos las ondas tita muy altas y las ondas celestitas, que son las beta, de más actividad, de más foco atencional. Estoy entrenando foco atencional. Si la persona no sube las azules, no está prestando atención. Por más que ponga cara de atención, por más que diga ajá, ajá, no está prestando atención. Estos ejercicios se hacen constantemente. Se utiliza bastante la aparición de un entrenador. El entrenador le va aumentando. Es como, viste, cuando estás en el gimnasio que te van poniendo un poco más de peso. Vos le decís al que te está ayudando, cargame 5 más, 5 más. Bien, lo mismo pasa acá. Te carga 5 más cuando ve que vos ya vas logrando ciertos estados de atención. En este caso, de atención. Pero también trabajamos estrés. Y para trabajar estrés, lo que medimos es una capacidad que tiene la piel humana de microsudorar cuando se estresa, pero instantáneamente, o sea, es instantáneamente y se llama respuesta galvánica de la piel. Alguna vez seguramente la escucharon. Le ponemos esos indicadores o esos electrodos, sensores en los dedos, y lo que medimos es, por ejemplo, esta persona estaba haciendo un ejercicio y en este ejercicio tiene 2 pics de estrés muy importantes. ¿Bien? Esto puede ser básicamente diciéndole, pensá en tu jefe, pensá en el problema que tenés, o pensá en la próxima reunión. Diferentes ejercicios se le pueden hacer. Pero si se dan cuenta, lo bueno e interesante es que logra reponerse y baja nunca al mismo punto que estaba antes, y acá vuelve ya, pero con un tipo de recurso mayor para poder controlarlo, y lo vuelve a controlar. Significa que estamos en una persona, acá se entrena también, luego le voy a mostrar a deportistas de altísimo rendimiento. Un deportista de altísimo rendimiento, ahora que está muy cercano al mundial, si sufre una, no sé, una zancadilla o algo, lo más probable es que inmediatamente active sistemas de alarma, y esos sistemas de alarma lo van a hacer más agresivo. Pero lo pueden echar. Y si lo echan, jugamos con 10. Y dado eso tiene que recuperar. Entonces, ¿y el ejecutivo cuando te llega ese mail que copiaron a todo el mundo para exponerte? ¿Qué te pasa inmediatamente después? ¿No sería interesante tener algún argumento o algún atajo para no contestarlo? Para luego que te pase ese momento, ¿no?, de rabia, no tener que cargar con las consecuencias. Lo que estamos viendo acá es exactamente lo mismo. Estamos viendo la medida de la temperatura que va aumentando. Eso significa, por ejemplo, una persona está más tranquila. Cuando uno está más tranquilo, la temperatura aumenta. Pero fíjense lo que pasa acá. La activación del arousal aumenta muchísimo, significa que aumentó muchísimo, beta, 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 y acá está cayendo la temperatura. Cuando cae la temperatura y aumenta el arousal, la persona acaba de pasar un tema muy estresante. ¿Saben cuándo vemos esto? Cuando le comunican un cambio. Vamos a hacer un cambio que va a ser un desafío para la organización, vamos a ser referentes en transformación digital. Y yo que estoy mirando que no sé hablar Python o Python o Python o como se diga, yo no soy ágil, yo no tengo digital mindset. Esto puede pasar, esto es resistencia al cambio. Se mide la resistencia al cambio y lo podemos ver. No me quiero meter en estos minutos que me quedan en muchas más disquisiciones, o sea, voy ahora sí en la recta final, pero esto se está haciendo en muchísimos lados. Seguramente hay alguna persona acá, yo hace mucho tiempo que no vivo en Argentina, unos 20 años, pero recuerdo que había un club que se llamaba River Plate. En River Plate, por ejemplo, se utiliza, hay una médica, neurofisióloga muy conocida que acompañó al plantel de Gallardo, hasta hace, no sé si seguirá o no, pero acá estamos viendo lo mismo que les estoy planteando, pero en el Mind Room, ¿no?, del Atlético de Milán, el Club Atlético de Milán, donde realmente hay inversión como para poder hacerlo. Son los mismos equipos que tenemos nosotros para poder entrenar ejecutivos. También se entrena a militares para que pasen por el estrés, ¿no?, que tienen que realizar en estas acciones que realizan. También, por ejemplo, a deportistas de altísimo desempeño que tienen que tener, por ejemplo, en este caso, un olímpico de tiro, donde un pensamiento negativo puede hacer que varíe 1 milímetro de donde está apuntando y básicamente pierda su certamen. Lo que estamos viendo acá es cómo se ve una sala de las que utilizamos normalmente, le decimos neuronitos, y es una sala bastante acorde, donde perfectamente puede participar un ejecutivo. Vamos a la última parte, donde vamos a ver ahora no una persona entrenándose por neurobiofeedback, sino por el hiperscanning que le conté recién, donde vemos la relación
esto sí que no me lo hago. Si vos crees, Lucas, que yo, como responsable de recursos humanos, o de capital humano, o de personas, o como se llame en mi organización, voy a mandar a alguien para que se haga esto, no. Yo firmar no firmo y aparte de todo parece bastante caro. Es verdad, porque esto no se hace. Esto es en un ambiente de investigación. Esto se llama hiperscanning. Hiperscanning significa, quiero entender lo que le pasa a tu cerebro cuando el otro hace algo. Y cuando vos haces algo, ¿qué le pasa al cerebro del otro? Eso es exactamente lo que hacemos. Eso se llama hiperscanning, pero no podemos utilizar esa metodología porque es demasiado cruenta, demasiado invasiva. Chicas, de hecho, no saben cómo les queda el pelo luego de salir de esta investigación. Nosotros no queremos eso, pero sí lo que queremos es algo parecido a esto. Este es un laboratorio primo de la Universidad de Amberes, en Bélgica. Este profesor que está acá es un profesor también del SEMA, de hecho en este momento está haciendo clases. Este es en Brasil, este es en EADA, en España, y lo que estamos viendo es ejecutivos, vestidos de ejecutivos. Esta persona que está acá, se llama Steven, no está vestido de médico, de hecho no lo es psicólogo. Y acá vemos que es un ambiente de trabajo normal, es exactamente lo que tengo yo a metros. ¿Y para qué sirve? Sirve para entrenar los principales objetivos de entrenamiento. Este es un menú normal que podemos recibir. Nosotros no hacemos coaching como tal, lo que hacemos es, no le quiero poner neurocoaching porque no existe, pero lo que hacemos es utilizar neurociencias para poder entrenar gente. Entonces, por ejemplo, gente que tiene disminución de rendimiento, eso se ve en las organizaciones. Impersistencia, cambios, distracción, fragmentación, desorganización de la conducta, conducta de utilización de otros, impulsividad, compulsividad, comportamiento errático, desinhibición, líderes que dicen cosas que no deberían haber dicho, perseveración, ¿no? Esa resistencia al cambio, seguir haciendo, no querer innovar, no querer cambiar, etcétera, rigidez, flexibilidad cognitiva necesitaría desarrollar. Todo eso se desarrolla dentro de las neurociencias porque se llaman funciones ejecutivas. Y si se dan cuenta, estas son metacompetencias, porque esas competencias que están debajo del iceberg impactan en un montón de competencias. Puede ser que impacten en orientación al resultado, pensamiento analítico, liderazgo, motivación de otros, distintos tipos de liderazgo, etcétera, gestión del cambio, porque son metacompetencias, son competencias debajo del iceberg que impactan en las que están siendo visibles. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que en un ambiente real la persona da feedback real a un colaborador o tiene una reunión real o hace una presentación o hace una reunión, mientras que nosotros en realidad lo que estamos viendo es no solamente las competencias, sino también cómo su cerebro funciona, si presta atención, cómo contesta, si realmente está conectado, comprometido, etcétera, si puede regular cuando le hace una pregunta difícil, y todo eso lo tenemos que hacer en vivo. Por eso estaba en ese lugar tan configurable y tan cercano a la vida diaria. Bueno, ahí en el medio este sí soy yo, este es el laboratorio donde yo estoy en este mismo momento. Es una cámara Gesell, ustedes ya la conocerán, nada más que le agregamos algo de tecnología. Acá hay dos observadores, un observador y otro observador. Acá está la cámara Gesell, está el vidrio, ahora lo voy a mostrar un poquito mejor. Siempre hay una tercera observadora, por si a uno de nosotros nos cansamos, etcétera, tenemos que salir. Y estamos observando a personas que están realizando una actividad en hiperscanning. Ese soy yo visto de atrás. Y exactamente eso es lo que ocurre en este laboratorio. Y si se dan cuenta, lo que estamos utilizando también se puede utilizar en un aula. Acá está Steven dándole feedback a una persona, haciéndole coaching a una persona en un aula del SEMA, mostrando cómo reacciona un cerebro ante el coaching. Acá estoy en el laboratorio donde estoy en este mismo momento. Esa persona que está ahí, no se preocupen, no está rezando, lo que estamos haciendo es midiéndole una línea base para poder entender cuál es su arousal, cuál es su activación de base, cómo llega. Es casi como las características de personalidad que ustedes suelen medir. Entonces, apenas llega, yo quiero saber desde dónde empieza, desde dónde parte, ¿no? Porque hay gente mucho más activa que otra. Para poder ir redondeando, nosotros medimos, utilizamos este tipo de dashboard. Este es un laboratorio. Este es un laboratorio que estaba en la ciudad de Tucumán durante la pandemia, lo cerramos dado la pandemia. Y básicamente se prepara la persona, se lo prepara para la sesión que va a tener. A veces es una sesión real, a veces es una sesión basada en un caso. Luego se setean los equipos, se le pone el headset, se hace el ejercicio
y se le da un feedback y se le muestra esto, pero no se le muestra solamente lo que le pasó a él, sino que lo que le pasó a su contraparte. ¿Se acuerdan que existe un liderazgo que se llama transformador, que tiene que ver con transformar a otros? Bueno, le mostrás al líder lo que provocó en el cerebro del otro, en la mente del otro. ¿Esto se hace en un laboratorio, como dijimos, con guardapolvo? No. Se hace dentro de planes de desarrollo normales. Por ejemplo, en el aula donde yo estoy, mañana va a venir gente a una segunda clase. Esto que está acá en rojo son clases. Clases de liderazgo, de motivación, de trabajo en equipo. Pero además de eso, que además estamos hablando de ejecutivos de línea, de operaciones, de máquinas, de sistemas, etc. No, no es gente del ámbito de las neurociencias. Y vamos haciendo distintos ejercicios. Hiperscanning, que es este ejercicio de duplas, pero también neurofeedback, hiperscanning, neurofeedback, etc. Este es un programa de desarrollo de liderazgo. ¿Cuánto dura? 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. Hay unos que duraron 3 años, con experiencia que tenemos. Y dado eso, nosotros lo que vamos viendo no es solamente lo que aprenden de la clase, sino lo que va desarrollando. Ya terminando, ¿qué se entrega? Bueno, básicamente se entregan informes muy concretos, pero para que les quede bien claro lo que es y lo que no es. Primero de todo, es una herramienta basada en neurociencias, utiliza electroencefalografía, es inocua, no pasa nada, se pueden entrenar competencias, permite hacer un seguimiento del proceso, porque cuando viene nuevamente vos ya tenés las mediciones anteriores, complementa procesos de entrenamiento y de coaching, no los elimina, simplemente los complementa, y está en un foco de que la persona se pueda hacer cargo, lo que se llama metacognición. Hacete cargo de lo que vos estás desarrollando. O sea, si querés que te salga un tríceps, bueno, tenés que medirte el tríceps. ¿Qué no es? No es neurocoaching, no se utiliza en coaching life, ni en ningún proceso de vida, ¿no? Particular. No se enfoca ni detecta patologías, no mete ninguna información en el cerebro, no se puede usar en una sesión de coaching y por sobre todas las cosas no le quita trabajo a nadie porque básicamente es complementario. Nosotros vemos esto, chicos. Y podemos ver si la persona se conectó, se desconectó, tiene más estrés, menos estrés, etcétera, etcétera, viendo simplemente indicadores de electroencefalografía. ¿Cómo le entregamos resultados a las empresas? Bueno, toda esta es la base de datos que está saliendo, por ejemplo, un programa que estamos realizando ahora en una empresa cerera, y se mide así. Por un lado, las competencias conductuales se siguen observando. Nosotros observamos competencias conductuales y te entregamos lo mismo que vos haces en una 360. Lo mismo te digo, bueno, evidenció comportamientos de líder. Check. Pero lo que entregamos también es, por ejemplo, lo siguiente. Esta es la media, esta que está acá, yo les voy a indicar la media. Esta que está acá, que estoy mostrando acá, es la media de estrés de un nivel de jefaturas en el ejercicio 1. O sea, al principio del programa. ¿Está bien? Este es el nivel de los gerentes, hicimos con jefaturas y gerentes, del nivel de estrés también la media. Cuando hacemos este ejercicio a los 3 meses, detectamos que bajó el de los gerentes, bajó el nivel de estrés de los gerentes, en promedio, no les estoy mostrando personas individuales, sino la media, los individuales le da solamente a las personas, es secreto, y también bajó el de las jefaturas. Lo que significaba en este caso no es que le preguntamos a alguien si lo notó que estaba menos estresado. Le medimos estrés en la misma interacción, con la misma persona, luego de 3 meses. Tienen un nuevo recurso, porque estamos midiendo sistemas básicamente de activación a estrés. Tienen un nuevo recurso para poder realizar algo que antes le costaba un poco más. Lo que están viendo acá es lo que vemos nosotros, y ahí lo que están viendo es el laboratorio del SEMA. Eso está en la avenida Córdoba. Se darán cuenta que ahí estamos los observadores del otro lado. Esto está instalado en una de las sedes del SEMA. Ahí tenemos a 2 personas que están haciendo un ejercicio real y se están dando feedback real mientras que nosotros estamos observando del otro lado. Esas personas que están ahí, una es ingeniera naval y la otra cientista política, que forman parte de la plana directiva del SEMA y que están haciendo un ejercicio para poder mejorar su relación, para poder mejorar la toma de decisiones dentro de un ámbito de conflictos. Cierro con esto, Laura, y te doy el pase para que podamos ver algunas preguntas. ¿Por qué hacemos todo esto de las neurociencias? Primero de todo entendemos perfectamente, pero perfectamente, que estamos hablando de algo que está alejado. Pero este foro es de innovación. La innovación no tiene que ver con algo creativo, tiene que ver con algo creativo que haga algún aporte real y que se pueda implementar. Nada que sea innovador
puede no utilizarse. Tiene que aplicarse. Eso es uno de los preconceptos de la innovación. Nosotros lo que queremos ver es que si esa persona que vos estás trayendo tiene posibilidades de cambio, si ese grupo tiene posibilidades de cambio, concretar bien y describir cuál es el proceso que tiene que cambiar. ¿Es atencional, es motivacional, es a nivel de estrés, a nivel de conexión, compromiso? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Desde el punto de vista de la mente. ¿El origen es ese? Perfecto. Entonces, midámoslo. Midámoslo y entrenémoslo. ¿Para qué? Para poder hablar responsablemente con gente de recursos humanos y entregarle a tus líderes con una medida muchísimo más concreta cuando me lo trajiste al programa de desarrollo. ¿Para qué? Para no caer en la cifra del 15% que termina siendo un gasto. Les voy a dar las 1000 neurogracias, obviamente, porque estamos en una clase de neuro, así que neurogracias. Laura, por favor, tu auditorio. Gracias a vos, Lucas. Una vez más, gracias a todos por acompañarnos y súper interesante, ¿no? Cómo poder explorar y tomar recursos yendo más allá de la superficie, ¿no? Digo, nosotros fuimos entrenados en todo, a indagar por competencias, partiendo de la base de que lo que te hizo exitoso hasta ahora te iba a ser exitoso en el futuro, y esto hoy resulta insuficiente, mucho más de cara a lo que se viene, ¿no? A lo que ya está y a lo que se viene, un contexto mucho más incierto, en donde la toma de riesgos, el error, se vuelven tan protagonistas. Pero bueno, antes de hacerte todas las preguntas que quisiéramos, vamos a las de la gente, que son las que están por aquí plasmadas. Voy con la primera. Lucas, dice Nora. Hola Nora, gracias por acompañarnos. ¿Cuánto tiene que ver esta teoría con la simpleza del binomio? ¿Somos búhos o somos golondrinas? ¿Rendimos más a la tarde-noche versus rendimos más a la mañana? Bueno, me está trayendo algo que ronda también en el campo filosófico. Cuando alguien se plantea esto, y somos búhos o golondrinas, por favor, sin alejarme del humano como tal, del ser humano como tal, te podría decir que nosotros tenemos ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano es básicamente un software que tenemos para poder saber cuánto somos más activos durante el día. Y eso tiene que ver con hormonas, con neurotransmisores. Con mucho respeto te diría que el promedio de la población tiene 2 o 3 momentos durante el día donde son golondrinas. Y si uno quiere ser golondrina a las 3 de la mañana, la naturaleza humana, como no somos búhos, como el búho tiene otro cerebro y tiene otra mente, es distinta, la mente del cerebro del búho es otra cosa, nosotros conocemos esa honor. ¿Se entiende? Si vos podés estudiar un poquitito, que es bastante fácil, es divulgable, incluso hay mucho material divulgable en Argentina más, ¿no? Que hay mucha gente que habla de neurociencia, yo te diría que lo podrías resolver fácilmente. Yo te diría que en determinados momentos del día vas a ser una golondrina y en otros momentos vas a ser un búho. Ahora, las organizaciones a veces eso no lo tienen tan claro y consideran que una persona puede contestar mails a las 3 de la mañana cuando si yo te pongo un electroencefalograma en la cabeza, ese mail lo contestó con sistemas cognitivos muy precarios, muy básicos, muy automáticos, muy bajo estrés. Bien, las neurociencias pueden aportar esto. Así juntamos estos dos mundos, ¿o no? Y nos sentamos en una mesa a conciliar, a coelaborar qué es lo mejor para las personas. Te agradezco muchísimo por haberme traído incluso esa frase que me la había olvidado. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, ahora voy yo, Lucas, con la segunda pregunta. Nos dice Daniela, una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo se trabajan esas dificultades? ¿Ustedes hacen diagnóstico y también trabajan sobre las competencias a mejorar? Sí, claramente, bueno, igual todos sabemos que no son dificultades, básicamente son algunos gaps de lo que la persona necesita en forma adecuada. Claramente sí, cuando yo mostré ahí, luego se pueden revisar la grabación, esto siempre está inmerso en un programa formativo. Por ejemplo, las personas que hagan un MBA o algún programa de posgrado, algunos programas de posgrado en el SEMA, por ejemplo, ustedes tienen clases normales de desarrollo. Por ejemplo, si vos estás desarrollando liderazgo, ¿qué tenés? Tenés clases formativas, distintos tipos de liderazgo, niveles de liderazgo, etc. Y también tenés entrenamiento en liderazgo como el normal, como lo hacen ustedes. Toma decisiones, role plays, le ponemos, por ejemplo, un coachee para que lo desarrollen, etc. Normal, como se hace normalmente.
Y además utilizamos esto para poder ver cómo los procesos cognitivos están soportando eso. Miren, básicamente es esto, lo quiero llevar a algo muy burdo, muy burdo. Un jugador de fútbol puede, para querer jugar, no cojear, ¿está bien? No renguear. Pero yo le hago una ecografía porque me estoy jugando el partido. Entonces, una cosa es decir, ¿te duele? No, no me duele, pero que eso es subjetivo que te duele. Ahora, quiero ver si estás para jugar. Es exactamente lo que está pasando acá. Uno puede creer que está prestando atención, puede creer que está controlando el estrés, hasta que le muestro sus sistemas cognitivos cómo funcionan. Entonces, esto no es algo externo a un proceso formativo. Por ejemplo, muchos coaches ya se están formando en esto. De hecho, hay un programa también en el SEMA que se llama Neurociencia para Líderes y Coaches. ¿Por qué? Porque queremos formar para que puedan llevar a su gente también y poder indicar que hagan un entrenamiento. Si vos tenés una persona que está sobrecargada por el multitasking, que no sabe poner prioridades, ¿en qué lo vas a entrenar? ¿En qué? En que, bueno, primero todo ponga una agenda. Sí, claro, pero el cerebro, cuando ponga la agenda, va a sentir las mismas ganas de seguir desconectándose. Lo que hacemos nosotros es que lo preparamos para que vos puedas seguir el proceso formativo. También los entrenamos porque forma parte. En medicina se llama coadyuvante. Es algo que se necesita para que el entrenador pueda entrenarlo, porque sé que la lesión ya está curada. No es una lesión, cuidado, estoy haciendo ese juego de palabras con un partido de fútbol. ¿Sí? Así es, Laura. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Ok, no No sé, sé. Perfecto. Bueno, acá hay otra que dice, más allá de esta herramienta concreta de desarrollo, ¿las conclusiones de estas investigaciones sirven para proyectar algunas cosas y adelantarse? Ejemplo, si las comunicaciones de cambio generan estrés en la generalidad de los cambios, poder mitigar los impactos, y de ser así, ¿dónde se comparten ese tipo de conclusiones? Es muy interesante lo que vos estás planteando. Muy interesante. Sí, vos sabés que en gestión del cambio existen los cambios reactivos y proactivos. Lo mismo hacemos a nivel, por ejemplo, cuando estamos formando una coalición de cambio. Yo también hago clase de cambio. Hago clase de cambio dura. Modelos de Kotter, de ProSci, modelos de cambio, sin neurociencias. Ahora, cuando vos te estás preparando el cambio, uno dice que hay que anticiparse a la comunicación, al entrenamiento y a la participación. El triángulo de cambio. Participación, comunicación, entrenamiento. Lo mismo hacemos acá. Si vos vas a formar una coalición de cambio, estos entrenamientos son previos. Entonces, por ejemplo, control de estrés. Lo hacemos siempre antes. Foco atencional, lo hacemos antes. Absolutamente, se hace previo. ¿Bien? Y cuando vos me estás preguntando acerca de investigaciones, yo les diría lo siguiente. Les voy a recomendar, ya que están acá, seguramente están con un Google o con lo que sea en la mano, un buscador, cámbiense y dejen de buscar en Google y pónganse a buscar en algo que se llama Google Scholar o Google Scholar. ¿Está bien? Scholar o Scholar, se escribe en castellano. Si ustedes se meten ahí y llegan a poner neurofeedback, neurobiofeedback, hiperscanning o neuroliderazgo, se van a encontrar que esta información abunda. Simplemente que no está tan accesible. Nosotros lo que estamos haciendo es divulgar para que sea accesible, romper la barrera de la neurofobia para que vean que es muy accesible. Y hay mucha literatura. Se van a dar cuenta que una vez que vean esto, van a ver muchos más anaqueles, ¿o no?, de librerías donde hay de esta. Les diría que busquen en Google Scholar, que hay solamente información científica. No se van a encontrar con nada que no sea información científica. Es el Google, como yo digo, para los nerds. Y la verdad es que sí, se prepara la gente para enfrentar ese desafío. Principalmente es control de estrés. El estrés que va a producir cuando alguien toma decisiones bien, bien complejas y tenés que estar preparado para poder paliar eso. Sí. Fer, ¿tenés alguna pregunta más que hay? Sí, tengo dos, pero son medias así como consejos, ¿no? Uno es, todo, a mí me resonaba mucho todo esto que decías de, bueno, descripciones de cómo estamos quemados, ¿no? De cómo por ahí tenemos menos atención, de la cantidad de reuniones, y parece que más en este fin de año, que no sé por qué este año es especial con Mundial, tenemos 10.000 reuniones por día porque después queremos tener tiempo liberados y después tenemos que hacer el trabajo. ¿Qué consejos nos podrías dar desde las neurociencias para poder sobrellevar mejor estas semanas que nos quedan y bueno, y que realmente el tiempo que trabajamos sea bien eficiente?
Me encanta la pregunta, gracias. A ver, las organizaciones, la definición de organización entiende de que tiene que haber reglas profilácticas para que las personas no lleguen a esto. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Me parece responsable que esto no puede ser de voluntad de una persona. O sea, ustedes no deberían, como personas individuales que trabajan en una organización, venir a escuchar técnicas de qué tengo que hacer yo para tratar de aguantar una semana sin breaks o que termine a las 2 de la mañana. Lo primero que yo les recomiendo es que esto tiene que llegar a los tomadores de decisión para que se hagan cambios orgánicos. Por ejemplo, esa investigación de Microsoft fue publicada porque ellos producen Teams. Y lo que están buscando es cómo poner distintos tipos de reuniones. Por ejemplo, que ya no te va a dejar, en la próxima versión va a tener reglas neurocognitivas. Ejemplo, vas a tener que poner en la reunión, donde es, qué sé yo, el link y todo lo demás, y además, ¿qué tipo de reunión es? Por ejemplo, si yo tengo una reunión informativa que solamente voy a ir a escuchar, esa es una reunión con una muy baja carga cognitiva, o sea, el cerebro no tiene que pensar demasiado. Pero si vos tenés una reunión tipo 2, donde hay que interactuar, y una 3, que hay que coelaborar, ya se puede hacer. ¿Qué quiero decir? Primero todo, los que son responsables de toma de decisiones, infórmense acerca de esto. Son ustedes los que tienen que venir acá para hacer cambios orgánicos. Si vos sabes que una persona, como dijimos, búho o golondrina, a las 11 de la mañana es una golondrina, pero a las 6 de la tarde es un búho. Esas reuniones a las 6 de la tarde, ustedes son, desde Recursos Humanos, desde las gerencias generales, desde DO, los que tienen que poner primero todo reglas orgánicas, que no ocurra por cultura. Ahora, ¿por qué la gente tiene que empezar a hacerse un curso de esto para tratar de... Bien. Segundo, si tuviéramos que hacerlo a nivel individual, ¿qué les recomiendo? Entrenamientos concretísimos, básicamente de manejo de estrés por respiración, por ejemplo, que también lo vemos acá, y también saber vos que no todas las reuniones tenés que llegar al mismo nivel. Y hay algunas que vas a estar ausente. ¿Por qué? Porque si no hay cambios orgánicos, al menos cuídate vos. Lo hago normalmente. Hay reuniones que tengo en la universidad con mis compañeros que yo sé que voy a poner la cámara a negro. ¿Por qué? Porque me quiero cuidar para la próxima. Yo antes de estar acá, yo me conecté unos minutos antes, pero antes estaba en una reunión y un entrenamiento con una persona. Sabía que mi carga cognitiva ahora tiene que ser de muchísima atención. Dado eso, tuve que hacer algo antes. Y eso es de mi cuidado. Las organizaciones deberían tener esto básicamente como un tema cultural. ¿Bien? Por ahí va la cosa. Muchas gracias, Lucas. Y bueno, No, una favor. más y cerramos. Conversábamos con Fer hace un momento. ¿Qué desafío hoy tenemos todos los que estamos trabajando con compañías de preparar mucho mejor a nuestros equipos? Se habla de mindset, ¿no? Para lo que viene, ¿no? Como que hay un gap entre los que están pudiendo lidiar con todo esto que se nos pide, que no está en el procedimiento ni en el especialista, con la toma de riesgos, con la agilidad, con el pensamiento de diseño. Bueno, se viene como toda una manera de enfocar nuestra gestión muy distinta a la que aprendimos. Entonces, un poco lo que nos preguntábamos con Fer mientras hablabas por chat es, ¿qué es lo que están pidiendo de cara a eso? A poder darle más recursos en tu experiencia, ¿no? En tu laboratorio, pensando en lo que viene, más allá del problema puntual de si Laura tiene, no sé, dificultad en concretar las cosas, pensando en cómo preparar para el futuro. ¿Qué es lo que más están haciendo las compañías en tu experiencia ahí en el laboratorio? Están pidiendo algo muy concreto. El contexto que estamos viviendo, ustedes ya saben todo este tema del Bani y el Buca, ¿no? Que ya, Sí. el contexto no va a cambiar por los próximos 2-3 años, más en Argentina. Yo vivo afuera, pero en Argentina la cosa, al parecer, tiene todavía... o sea, el contexto externo es absolutamente fuera de control, eso se llama locus de control externo, no puedes hacer absolutamente nada. Las organizaciones lo que están viendo también es una reducción de la fuerza laboral. En Argentina tiene otro elemento, que están los que están en negro, en blanco, etcétera, pero hay una reducción. Estamos escuchando hoy Meta, salieron 10.000, en Amazon están saliendo 10.000, salieron 7.000 y algo en Twitter, etcétera, etcétera. Las personas que están trabajando entre las organizaciones, dado el contexto que no cambia,
están o van a pasar por mayor carga cognitiva. ¿Por qué? Porque básicamente aparece también la necesidad de trabajo, que está pasando también a nivel global. Dado eso, lo primero que están buscando las organizaciones es dotar a su gente en que tengan locus de control interno y que se puedan cuidar. Eso es lo primero que nos piden. Necesitamos que sean autogestionables. Eso se llama locus de control interno. El lugar de control lo tengo adentro. ¿Por qué? Porque Putin sigue con el botón apretándolo y seguimos con problemas y que China y el COVID y todo lo demás seguimos con... Bien. Ahora, lo primero que buscan es eso. Lo segundo que buscan es que puedan manejar niveles de estrés compatibles con toma de decisiones creativas y flexibles. Lo segundo que nos buscan. Eso después se llamará mindset digital y todo lo demás, pero nadie puede tener un mindset de nada, si es que no tiene un sistema cognitivo estable. Una persona que tiene estrés parece que está, pero no está. Lo tercero, y te va a sonar muy raro lo que voy a decir ahora, Laura. Las organizaciones están entrenando cada vez más el hecho de controlar la empatía. La empatía, cuidado con lo que voy a decir, la empatía, que significa sentir el dolor del otro, tiene una parte positiva y una parte muy negativa. Como vienen situaciones muy complejas, donde seguramente va a haber desvinculaciones y va a haber gente que va a tener que trabajar más, es como cuando te vienen a ver un médico. A los médicos nos vienen a ver y nosotros no podemos tener exceso de empatía, porque si no nos va a doler cada vez que le duele al paciente, y nos vienen a ver solamente personas enfermas. Entonces, con esas tres variables, un líder centrado, que tenga locus de control, que se sepa cuidar, y que no necesite mucha asistencia, porque no le van a poder dar tanta asistencia, es lo que más nos están pidiendo. Significa que le están entregando la responsabilidad a la gente. Eso, si tenemos un recurso humano que continuamente está midiendo lo que está pasando, la pregunta es, en el año 2020, Laura y todos los que están presentes, el estrés ya se sabe. Métanse en INECO en Argentina, no te digo en otro lado, en INECO en Argentina, 40% con ansiedad en este momento. Tenés cifras de COVID muy bajas en este momento, infecciones muy bajas, pero tenés 40% de gente con ansiedad. Y un 25% con depresión. Esas son cifras de Argentina. Y quiere decir que la gente que está en tu organización exactamente está en eso. ¿Cómo nos preocupamos de eso? No es algo que se tenga que preocupar la gente. ¿Por qué? Porque si no después vienen las licencias, vienen los ausentismos, vienen las rotaciones. Y eso ya nos está impactando dentro de nuestra performance. Perdóname, me olvidé algo. Me parece igual complejo, pero ¿sabés por qué están preocupándose más? Porque una pregunta que me hicieron el otro día en un foro es, pero esto es carísimo. Bueno, no sé si es carísimo, pero no es una sesión de coaching. Pero las organizaciones lo que están haciendo y tendiendo, lo estamos viendo acá afuera de Argentina, es que están invirtiendo en los roles críticos. Ustedes saben que un rol crítico es el que depende estratégicamente de un proceso, etcétera, etcétera. Es como que se están preparando, ¿se entiende? Y están protegiendo los roles críticos. Lo podés hacer en forma individual, pero eso no protege al global de la compañía. Eso se tiene que hacer con toma de decisiones muchísimo más orgánicas, muchísimo más culturales. Y eso parte básicamente en desarrollar a los líderes, que son los que generan este aumento del estrés, ¿no? Te diría que va por ahí. Si quieren más información, ahí dejé mis datos como para poder seguir. No sé, me imagino que tenemos un tiempo con esto de las preguntas, pero si quieren, con gusto lo sigo contestando. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Lucas Kanga, primera charla de la comunidad de innovación dentro de la Semana de las Comunidades. Agradecemos a todo el público, los esperamos mañana también a las 10 de la mañana Argentina para hablar de otro tema súper interesante, metaverso. Gracias, Lucas. Gracias, Adra, fue un honor. Gracias a todos, chau. Gracias, Lucas. Chau, Chao. Por ahí en Argentina. Chau, muchas gracias a todos. Un gustazo haber estado con ustedes. Chau. Gracias a vos. Chau, exacto. Y que las organizaciones también los cuiden. Chau. Neuro, gracias. Chao. Neuro.